corriente eléctrica al interior. Y esa corriente eléctrica se puede medir. Muchos sensores de fuerza que actualmente se emplean, por ejemplo, en laboratorios, o sea, ya no necesariamente ya podemos medir la fuerza mediante dinamómetros, podemos medir la fuerza sobre un cuerpo de manera digital. Y muchos de estos sensores digitales de fuerza miden en relación a esta propiedad piezoeléctrica de los materiales. Entonces, hay materiales en los que la acción de una fuerza externa pueden generar esfuerzos internos importantes que generen entonces cambios o generen corriente eléctrica al interior de ese material. Y relacionando entonces la fuerza ejercida en relación a la electricidad que se genere, podemos estimar pues el nivel de fuerza que se ha aplicado, ¿no? Entonces es una propiedad bastante interesante de algunos cuerpos que nos van a permitir medir pues la corriente eléctrica o el voltaje respectivo que en ella se genera, ¿no? Veamos entonces en mayor detalle la elasticidad de longitud. En este caso vamos a considerar pues cuál es la capacidad del material de modificar su longitud. No significa esto que pueda cambiar también las otras dimensiones, pero vamos a priorizar más por cuestión tal vez didáctica cuál es la resistencia que ofrece el material a cambiar de longitud. Y haciendo una relación con el módulo de elasticidad, en este caso, en la elasticidad de longitud definimos el módulo de Young. Y el módulo de Young nos va a medir un poco la resistencia del sólido a cambiar de longitud. Para ello podemos tomar, por ejemplo, una barra en donde la longitud que tenga va a ser mucho más grande que las dimensiones transversales, ¿no? Que el ancho, etc. Entonces vamos a priorizar en este caso la deformación longitudinal. Si la longitud inicial del cuerpo es L sub 0, como se ve en la ilustración, al ejercer una fuerza axial significa en el mismo eje para no generar torques ni momentos, esa fuerza lo que va a generar es una deformación longitudinal que le estamos llamando delta de L. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, realizamos un corte transversal a esta barra, sujeta a esta fuerza externa, y separamos la parte de la derecha y de la izquierda, vamos a encontrar, así como si todo el cuerpo está en equilibrio, las partes también tienen que estar en equilibrio. En consecuencia, esta parte de la izquierda, ¿no?, que está sujeta a la fuerza F, tiene en el otro extremo de esta porción de la barra una distribución de fuerzas que están actuando ortogonalmente a la sección transversal que se está ilustrando, ¿no? Igualmente la otra parte de la derecha está sujeta a la fuerza F y en el otro extremo tiene una distribución de fuerzas también ortogonales. Cada una de estas fuerzas son de naturaleza de acción-reacción, o sea, una fuerza distribuida que está actuando en la izquierda podría ser la acción y en la otra porción está la fuerza de reacción. ¿Sí? Son fuerzas que se están resistiendo a que el sólido se separe, a que el sólido se alargue, ¿no?, se estire. Esta distribución de fuerzas es interna. Y por equilibrio también podemos notar que la suma de todas esas fuerzas tiene que ser igual a la fuerza externa aplicada, ¿no? Son del mismo valor, porque si la resultante de fuerzas en el primero es 0, en las partes también tiene que ser 0. ¿Correcto? Igualmente, si nosotros evaluamos
una barra sujeta a compresión, lo que hace esta fuerza es disminuir la longitud de la barra macroscópicamente, ¿no? Y si de igual manera separamos en dos porciones, una de la derecha y otra de la izquierda, vamos a encontrar que a nivel interno, en una sección de corte transversal que hayamos hecho, hay una distribución de fuerzas que se resiste a la disminución de la longitud, que se resiste a la compresión. Y de igual modo, por equilibrio, esta resultante de fuerzas distribuidas sobre esa sección transversal deben ser iguales. Ahí también hay que entender que estas fuerzas son de naturaleza de acción y reacción, ¿no? Tercera ley de Newton. Ante una acción hay su correspondiente reacción. Entonces, son iguales. Entonces, el esfuerzo que hemos mencionado, ¿no?, es de naturaleza interna. No hay que olvidar eso, por favor. El esfuerzo está en esta sección, esta distribución de fuerzas vienen a ser los esfuerzos. En el primer caso diremos que se ha generado un esfuerzo de tensión a tracción. Estiramiento significa tracción. Y en el segundo caso vamos a llamar esfuerzo de tensión a contracción. En este caso estamos tomando la bibliografía de Serway, si es que ustedes quieran revisar. Serway llama a la elasticidad de longitud, en la elasticidad de longitud, corresponden esfuerzos de tensión. Llama esfuerzo de tensión tanto a tracción como a contracción. Ambos son de tensión, solo que diferenciamos, ¿no? Cuando la barra está sujeta a estiramiento, vamos a llamar esfuerzo de tracción, y cuando está sujeta a disminución de tamaño, vamos a llamar esfuerzo de contracción de modo específico. Entonces, en este caso, el esfuerzo de tensión, como ya hemos dado la definición general, la vamos a llamar ρ, que viene a ser la distribución de fuerzas por unidad de superficie. En este caso, esa superficie viene a ser la superficie de la sección transversal. Y debe notarse acá que la unidad del esfuerzo es fuerza, que se mide en Newton en el sistema internacional, área en metros cuadrados, y a ella le llamamos Pascal. No puse ahí el símbolo, ¿no? PA, Pascal, mayúscula. Ese sería el símbolo de los esfuerzos. ¿Ok? Entonces los esfuerzos, repito, vienen a ser cómo estas fuerzas internas están distribuidas en esta sección. Y como estas fuerzas internas son semejantes o iguales a las fuerzas externas, entonces a veces se relaciona la fuerza externa con el área, ¿no? Pero hay que entender que esta es de naturaleza interna. Estoy insistiendo nuevamente en ello, por favor. Para el caso de los esfuerzos de tensión, estos también se conocen como esfuerzos normales, debido a que, como puede observarse en la ilustración, tanto en tracción como contracción, esas fuerzas son perpendiculares a la sección transversal en la que se esté evaluando. Entonces, por eso se llaman esfuerzos normales. ¿Ok? ¿Cómo medimos la deformación? Vamos a medir la deformación longitudinal absoluta, que viene a ser simplemente el delta de L, cuánto es el cambio que se ha provocado, ¿no? Puede ser 1 milímetro, 0,1 milímetro, y la deformación longitudinal absoluta tiene unidad en la correspondiente a la longitud de la barra que en este caso se esté evaluando, ¿no? Entonces, el delta de L puede ser pues 0,1 milímetro, 0,05 milímetros, centímetros, metros, según corresponda. Pero también es útil definir lo que se llama la deformación unitaria, cuyo símbolo es lambda. Y la deformación unitaria viene a ser la relación entre la deformación absoluta o la deformación longitudinal entre la longitud inicial de ese cuerpo, de esa barra en este caso, ¿no? Y como tal, esta deformación unitaria no tiene unidad, es adimensional, ¿no? Entonces puede ser 0,05, 0,01, 0,7. Entonces no tiene unidad respectiva.
Y acá vamos a definir entonces el módulo de Young. El módulo de Young, y como hemos mencionado anteriormente, los módulos nos están midiendo de alguna manera la resistencia de un material a la deformación a la cual están sometidas. En este caso, el módulo de Young mide la resistencia a cambiar de longitud, ¿no? ¿Cuál es el grado de resistencia que ofrece el material a cambiar de longitud? Entonces, el módulo de Young lo vamos a simbolizar con la letra Y, y vendría a ser la relación entre el esfuerzo respecto a la deformación unitaria. Entonces, como el esfuerzo tiene unidad, que viene a ser pascales, y la deformación unitaria es adimensional, entonces la unidad del módulo de Young será pues también en pascales, ¿no? Su unidad también está dada en pascal. ¿Ok? Podemos advertir que cuando se somete un sólido, por ejemplo, a tensión, no solo va a cambiar la longitud, sino que también puede cambiar pues las otras dimensiones, ¿no? Ahí en la ilustración observamos lo siguiente: la barra del medio está en equilibrio, no está sujeta a acción externa, pero sí está sujeta, por ejemplo, a estiramiento o tracción. Usualmente entonces las dimensiones transversales disminuyen y como contraparte, si está sujeta a compresión, las dimensiones laterales aumentan, se ensanchan, ¿no? Estas variaciones en los casos que vamos a estudiar, la vamos a evaluar bajo un, digamos, un concepto, ¿no? Que viene a ser en este caso el coeficiente de Poisson. Entonces, experimentalmente, en muchos de los cuerpos se encuentra que las deformaciones transversales es proporcional a la deformación longitudinal. En muchos de ellos no hay esa proporcionalidad. En todo caso, nosotros vamos a tomar en cuenta este resultado experimental para determinados tipos de materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la ilustración mostramos, tenemos una barra rectangular y ejercemos una fuerza que aumenta su longitud en delta dl. Entonces, las dimensiones transversales, por ejemplo, el ancho, disminuye una cierta cantidad. Entonces, la variación de A respecto del A inicial es proporcional a la variación de longitud respecto de su longitud inicial. Esa proporcionalidad entre ellas es el U, que se llama coeficiente de Poisson. Si es negativo, significa que mientras el delta de L aumenta, el delta de A disminuye, ¿no? Es por eso que se asigna este signo menos. Si el delta de L disminuye, es negativo, y con negativo sería positivo, entonces el delta de A significa que aumentaría, ¿no? Entonces, en buena parte de los materiales, este U es igual tanto para la variación en A como también para la variación de la altura, H. De manera que la variación en H, respecto de H, es proporcional a la variación de L respecto de L, ¿no? Con el mismo coeficiente de A y también con signo menos, porque de igual modo implica, pues, si el delta de L aumenta, el H también, el H disminuye, y también en sentido inverso. Entonces, si queremos averiguar cuando hay cambios en la longitud de un cuerpo, y quiero saber yo los cambios laterales que experimenta ese sólido, entonces para eso necesito saber el coeficiente de Poisson, que me va a permitir relacionar las variaciones transversales en relación a la variación longitudinal que se esté provocando en ese cuerpo, ¿no? Una curva importante acá viene a ser la curva
fuerza de